En la primavera de 1992. Recuerdo que fue por Pascua. Un fenómeno extraordinario ocurrió en mi vida. Dios empezó a hablar con usted a través de mí. Me explico. En aquella época era muy infeliz, personal, profesional y emocionalmente. Sentía que mi vida era un fracaso a todos los niveles. Dado que desde hace algunos años había adquirido el hábito de escribir mis pensamientos en forma de cartas, que normalmente nunca enviaba, cogí mi fiel cuaderno de papel amarillo, tamaño folio, y empecé a volcar mis sentimientos. Esa vez, en lugar de escribir otra carta a otra persona de las que yo imaginaba ser una víctima, pensé que iría directamente a la fuente, directamente al mayor victimizador de todos. Decidí escribir una carta a Dios. Fue una carta rencorosa, apasionada, llena de confusiones, deformaciones y condenas, y un montón de enojosas preguntas. ¿Por qué mi vida no funcionaba? ¿Qué haría que llegara a funcionar? ¿Por qué no lograba ser feliz en mis relaciones? ¿Siempre iba a escapárseme la experiencia o la posibilidad de disponer de suficiente dinero? Finalmente, y sobre todo, ¿qué había hecho yo para merecer una vida de continua lucha como la que tenía? Para mi sorpresa, cuando acabé de gabanatear todas mis amarguras, mis preguntas sin respuestas, y me disponía a dejar la pluma, mi mano se quedó suspendida sobre el papel, como si la sostuviera una fuerza invisible. De repente, la pluma empezó a moverse por sí misma. No sabía en absoluto lo que estaba a punto de escribir, pero parecía que iba a acudir a una idea. De modo que decidí dejarme llevar. Y lo que salió fue: ¿realmente deseas una respuesta a todas esas preguntas? ¿O simplemente te estás desahogando? Parpadeé y entonces surgió una respuesta en mi mente. La escribí también. Las dos cosas. En verdad, me estoy desahogando, pero si esa pregunta tiene respuesta, tan cierto como que quiero oírla, como que hay infierno. Muchas cosas son ciertas, como que hay infierno. Pero, ¿no sería más agradable que lo fueran, como que hay cielo? Y escribí: ¿qué se supone que significa eso? Sin que lo supiera, había empezado una conversación. Y más que escribir por mi cuenta, estaba escribiendo el dictado. Este dictado duró 3 años, y durante ese tiempo no tenía la menor idea de cómo acabaría. Las respuestas a las preguntas que yo expresaba en el papel no me llegaban hasta que no terminaba de escribir completamente cada pregunta y apartaba mis propios pensamientos. A menudo las respuestas me llegaban más deprisa de lo que podía escribir. Entonces tenía que garabatear rápidamente para no quedarme atrás. Cuando me sentía confuso o desaparecía la sensación de que las palabras me llegaban de otra parte, dejaba la pluma e interrumpía el diálogo hasta que de nuevo me sentía inspirado. Lo siento. Es la única palabra que realmente resulta apropiada para volver a coger mi cuaderno de papel amarillo tamaño folio y reanudar la transcripción. Esas conversaciones todavía duran en el momento en el que estoy escribiendo esto, y la mayor parte se encuentra en las siguientes páginas, las cuales contienen un asombroso diálogo que al principio no podía creer, que luego supuse que me resultaría personalmente valioso, pero que ahora comprendo que estaba destinado a otras personas y no solo a mí. Estaba destinado posiblemente a usted y a cualquiera que acceda a este material, puesto que mis preguntas, por más curioso que resulte, también son las suyas. Deseo que intervenga en este diálogo lo antes posible, ya que lo que realmente importa no es mi historia, sino la suya. Es la historia de su vida,
la que aquí se presenta. Y si este material es importante, lo es para su experiencia personal. De lo contrario, no estaría usted aquí, con él en sus manos, o escuchándome en este momento. Así pues, vamos a iniciar este diálogo con una pregunta que me había estado formulando durante mucho tiempo. ¿Cómo habla Dios y a quién? Cuando la planteé, he aquí la respuesta que obtuve. Hablo a todo el mundo, constantemente. La pregunta no es ¿a quién hablo?, sino ¿quién me escucha? Le pedí a Dios que me explicara mejor, y esto fue lo que me dijo. En primer lugar, vamos a cambiar la palabra hablar por la palabra comunicarse. Es un término mucho mejor, resulta más completo y más apropiado. Cuando tratamos de hablar a otros, tú a mí, yo a ti, inmediatamente nos vemos restringidos por la increíble limitación de las palabras. Por esta razón, no me comunico únicamente con palabras. En realidad, rara vez lo hago. Mi modo usual de comunicarme es por medio del sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del alma.